Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver el mismo tema de este misterio revelado por el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Dice así el apóstol Pablo, él amplía este misterio. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el apóstol Pablo está hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, no hay señales en la Biblia, hasta donde yo recuerdo, no hay señales para saber en qué momento es el arrebatamiento. Solamente está la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que recuerdo. Creo que hermano Leo, creo que también está en la parábola del mayordomo infiel. Creo que ahí está, ¿verdad? No hay señales. Yo no puedo decir tal cosa, ahorita viene el arrebatamiento. Solamente que el Señor dice que estemos constantemente predicando el evangelio. Porque no sabemos en qué momento viene el arrebatamiento. No, hasta donde yo he leído y he estudiado, porque yo he sacado tiempo para hacerlo, no hoy, ya hace, no sé, 2 o 3 años estuve estudiando mucho esto. Eso de la higuera es para la venida, o sea, a ver, viene el arrebatamiento y nos vamos. 7 años después el Señor Jesús viene. Lo de la higuera está relacionado con la llegada del Señor Jesús a la tierra. Sí. Entonces, porque por ejemplo, en las señales de la segunda venida del Señor Jesús, todavía nosotros no hemos visto que estén sucediendo cosas en los cielos y en la tierra y el mar, y dice que la bramur, que se va a escuchar unos ruidos en el océano muy fuertes, ¿verdad? No, nada de esas cosas hemos visto, nada, ¿verdad? Las únicas señales
que nos acercan un poco a que la venida, que el arrebatamiento está cerca, es el mismo perfil de la humanidad que había cuando Noé estaba haciendo el arca, ¿verdad? Que nadie quería escuchar el mensaje de salvación de Noé. Tampoco el otro perfil o las otras cosas que podríamos conectar un poco es cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que hay una inmoralidad muy grande. Entonces, hoy en día hay una inmoralidad muy grande. Digamos, esas son las señales que nos acercan y que podemos decir que el arrebatamiento está muy cerca. Pero no debemos olvidar lo siguiente. Digamos, si yo muero en este momento, el arrebatamiento sucede para mí. Para mí sucede. Porque yo voy a estar ya muerto, pero en un instante voy a estar en el arrebatamiento cuando muero, ¿verdad? Y luego ustedes aparecen, ¿verdad? Y ya nos podemos saludar todos. Pero ese lapso de tiempo no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Mucho, ¿verdad? Mucho. Entonces, nada más que, a mí este tema, la verdad me gusta muchísimo, ¿verdad? Pero en más de 3 años que lo estuve estudiando y leyendo y releyendo el Apocalipsis, y llegué a la conclusión de esto que yo estoy compartiendo. Pero para mí, es más, hay prioridad para mí en el Evangelio. Realmente hay prioridad por encima de este tema. Pero igual, es un tema que debemos de tocarlo de tiempo en tiempo. Igual, es un tema que, digamos, sirve como una base para que ustedes dicen, voy a investigar un poquito más ahora que escuché, ¿verdad?, sobre el arrebatamiento y sobre la segunda venida. A ver, ¿por qué es la segunda venida? La primera venida es cuando Él nace. La segunda venida es cuando Él viene al final de la tribulación. Y Él viene una tercera vez. Es cuando Él viene y establece la guerra y destruye toda la humanidad, ¿verdad? Y viene y se establece en una nueva tierra, ¿verdad? Entonces, y hay una cuarta venida, que es cuando ya definitivamente ya Satanás no tiene más potestad sobre la humanidad y vamos a vivir eternamente en una nueva tierra, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro todas esas manifestaciones que la Biblia menciona. En el libro de Lucas, en la parábola del buen samaritano, también da una señal: 2 denarios, 2000 años, ¿verdad? Entonces, desde que el Señor Jesús partió, si le sumamos 2000 años, digamos que estamos, según el calendario, estamos cumpliendo esos 2000 años en este tiempo. Pero aún así, la palabra de Dios es bien clara, que la humanidad no sabe, no se sabe cuánto es el arrebatamiento, no se sabe, ¿verdad?
Por esa razón, la prioridad del Evangelio es muy importante. Yo quisiera tocar brevemente el tema de la salvación, pero quisiera abrir el espacio por si quieren preguntar un poco más sobre lo que estábamos hablando. Libremente, dice. Voy a aprovechar y le voy a preguntar. Sí, hermano Pablo. Sí, correcto, sí. También ahí hay otra señal que es la construcción del tercer templo, ¿verdad? También eso es algo que nos acerca a la tribulación, no al arrebatamiento. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Y quiero decir algo que es muy importante. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes es algo de mis estudios. Yo no tengo la verdad exactamente, ¿verdad?
no quiero que luego digan, no, es que el diácono dijo así, 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 ¿verdad? No. Yo les dije a ustedes al principio, voy a hacer un estudio que sirva de base introductoria para animarlos a estudiar con profundidad la palabra, ¿verdad? Y que nos sensibilice aún más el tener presente la evangelización, ¿verdad? De acuerdo. Por decirlo también de otra manera, yo no sé cuál es la posición de la misión, no sé, la verdad yo no sé. Nada más que yo tengo que tener ese cuidado para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Entonces, repito, voy a hacer un resumen. Mateo 24, ¿verdad? Y las respectivas conexiones de Mateo 24 están hablando de las señales para el pueblo hebreo para cuándo va a venir la tribulación. Ahí están las señales. Esas son las señales. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Es interesantísimo, el apóstol Pablo nos revela un misterio que a él le fue entregado, ¿verdad? Asumimos que el apóstol Pablo le fue entregado ese misterio cuando él va al tercer cielo. Él no lo dice directamente que va al tercer cielo, pero da a entender de que es él el que va al tercer cielo. Tampoco dice que ahí fue que le dieron este misterio. Nada más dice que no existen palabras para describir todas las cosas que le fueron dichas en el tercer cielo, ¿verdad? Y él, mandando una carta a los Corintios, él le dice este misterio del arrebatamiento, ¿verdad? Y él lo vuelve a desarrollar un poquito más en una carta que le envía a los tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tenemos la revelación del apóstol Pablo que para nosotros, los gentiles, nosotros nos vamos a ir primero, porque en varias ¿cómo se llama? En varias se me olvidó la palabra. Esas historias que el Señor, en varias parábolas, Él dice que los primeros van a ser postreros y los postreros primeros. O sea que los gentiles, nosotros los gentiles que somos los últimos, vamos a ser primero. O sea, vamos a ser arrebatados primeramente. Entonces, Él dice ese misterio. Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, una cosa es las señales para más o menos ir identificando cuándo empieza la tribulación, y otra cosa es el arrebatamiento. Yo no he encontrado señales para decir se acerca el arrebatamiento. No hay. Más bien todo lo contrario. Hay palabras exhortativas para mantenernos vigilantes y predicando el evangelio a tiempo y a destiempo, porque en cualquier momento el esposo llega, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante. Hay mucho tema que desarrollar. Por ejemplo, ¿quiénes son los 2 testigos? ¿Quiénes son los 144,000?
qué es el dragón, que todas esas cosas, ¿verdad? El dragón, los 10 cuernos y todas esas cosas, ¿verdad? Que hay mucho que estudiar, mucho, mucho. La verdad es que yo no he profundizado tanto ahí, porque después me di cuenta que había cambiado las prioridades y que lo más importante es predicar el evangelio. Pero era un tema que yo quería desarrollar con ustedes, pensando en que ya estamos viejos, ¿verdad? En cualquier momento, ese día del arrebatamiento se nos puede adelantar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es motivarlos a que estudien más y que no dejen de predicar el evangelio. No sé si hay algún otro comentario, si no vemos un poquito el evangelio. Amén, amén, sí.
Bueno, todavía nos quedan ahí unos 15, 20 minutos y quisiera desarrollar un poquito el Evangelio. Así es, hermano Pablo. Sí, Oscar. Fuerte y claro, Oscar, sí, claro. Cierto. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, veamos un poquito el Evangelio, algo así pequeñito. Lucas 18. Lucas 18.